Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carolina Pañitrú, soy investigadora y estoy a cargo del Banco Base de Semillas de INEA. En esta pequeña exposición les voy a hablar un poco acerca de este banco y la importancia que este tiene en la preservación de la flora nativa de nuestro país. Bueno, para quienes vivimos en Chile, siempre hemos oído hablar que nuestro país es una isla biogeográfica. Esto quiere decir de que a pesar de estar insertos dentro del continente latinoamericano, nuestro país posee ciertas barreras naturales, como vemos acá, como el desierto, la cordillera, el océano y los glaciares, que nos aíslan del resto de los territorios y obviamente nos hacen parecer una verdadera isla dentro del continente. Pero además de este territorio continental, Chile también posee territorios insulares, como por ejemplo la isla de Pascua, el archipiélago Juan Fernández o las islas desventuradas. Todas estas condiciones entonces particulares de aislamiento que tiene nuestro país ha contribuido a que se forme una flora, una vegetación única en Chile. De hecho, según el último catálogo que fue publicado de las plantas vasculares que crecen en Chile en el año 2018, se establece que de las cerca de 5.500 plantas que hay en nuestro país, un 85% corresponden a especies nativas y cerca de la mitad de estas a especies endémicas, es decir, plantas que crecen de manera única y exclusiva en Chile y en ninguna otra parte del mundo. Esto obviamente da cuenta del importante nivel de endemismo que tenemos en nuestro país en términos de plantas. De hecho, si nos comparamos con otros países, y como podemos ver acá, es el segundo mayor endemismo en América del Sur después de Brasil. Esta particular entonces condición de diversidad, no solamente de plantas, sino que también de otras especies, ha hecho que parte de nuestro país sea considerado como uno de los hotspots de biodiversidad a nivel global. ¿Qué son los hotspots? Son estas áreas que aparecen en este mapa en rojo y que en el fondo corresponden a puntos calientes de diversidad, donde se concentra una alta diversidad de especies, pero que lamentablemente están hoy en día muy amenazadas. Cuando hablamos de nuestras plantas, estas hoy en día están sometidas a diferentes tipos de amenazas, como por ejemplo incendios, presencia de inmobiliarias, construcciones, crecimiento de las ciudades, incluso nuestra misma agricultura, que ha ocupado hábitats claves donde antes crecía flora nativa. Debido entonces a todas estas amenazas, así como muchas otras, es que lamentablemente hoy en día cerca de la mitad de las plantas vasculares que crecen en nuestro país y que están evaluadas por el Reglamento de Clasificación de Especies estarían en peligro o en peligro crítico de extinción. La pregunta entonces que hacemos es, ¿qué hacemos al respecto? ¿Qué hacemos para poder conservar estas especies? Cuando hablamos de conservación, lo ideal, y como bien sabemos muchos, es conservar in situ, es decir, en el mismo ambiente natural donde las especies crecen, por ejemplo, a través de la creación de áreas silvestres protegidas. Sin embargo, proteger de manera in situ nuestras especies es algo prácticamente imposible para todos, justamente por la misma fuerte presión antrópica que nosotros ejercemos en los ecosistemas. Por tanto, es muy importante contar con otras medidas de conservación que sean complementarias, como por ejemplo la conservación ex situ, que quiere decir fuera del ambiente natural donde las especies crecen. En el caso de las plantas, cuando hablamos de conservación ex situ, esto puede ser a través, por ejemplo, de la creación de arboretum, de jardines botánicos, como aparecen en la fotografía, o como lo que hacemos nosotros en el caso de línea, a través de bancos de semillas. Justamente aquí les presento una foto del banco de semillas en el cual trabajamos nosotros, que es el banco base que está ubicado en Vicuña. De todos estos métodos, uno de los preferidos para conservar plantas justamente son los bancos de semillas, porque como dice acá, tiene muchas ventajas. Por ejemplo, permite conservar en un mínimo espacio una gran diversidad de especies. Por ejemplo, acá tenemos todos estos fresquitos llenos de semillas, donde probablemente tenemos miles de semillas que pueden dar origen a miles de plantas. Además, tiene un costo relativamente bajo, nos permite preservar bajo ciertas condiciones estrictas. Estas están en una cámara de frío que está a menos 18 grados Celsius, las semillas viables por largos periodos, por más de 50 años. Además nos permite preservar una alta diversidad genética, lo cual es sumamente importante si queremos contar con este material, con estas semillas posteriormente para reintroducir, por ejemplo, o para hacer estudios de mejoramiento genético. Y además, como dice ahí, también nos permite contar con germoplasma, con semillas para reintroducción, en caso, por ejemplo, de que alguna de estas especies se extinguiera. Es por ello entonces que nuestra institución cuenta con una red de bancos de germoplasmas que trabajan de manera conectada, principalmente corresponden a bancos de semillas, pero también existe un banco de microorganismos. Y como aparecen acá, entonces están distribuidos a lo largo de nuestro país
En el norte, en la región de Coquimbo, está el banco base, que es el que yo le estoy hablando, y que funciona como banco base porque en el fondo tiene esta infraestructura donde conservamos a largo plazo millones de semillas, eh, duplicados de los otros bancos. Por ejemplo, tenemos el Banco Activo de La Platina, que está ubicado en Santiago, donde ellos, su especialidad son las hortalizas, los frutales, y nos envían duplicados de sus semillas a nosotros para poder conservar a largo plazo. Tenemos el Banco Activo de Quilamapu, cuya especialidad son los trigos, las leguminosas, está ubicado en Chillán. El Banco Activo de Carillanca, ubicado en Temuco, cuya especialidad también son los trigos invernales, los berries nativos y algunas forrajeras. Y el Banco de Papas, que está ubicado en Osorno, en Remehue. Y además, como yo les comentaba, tenemos un banco de recursos genéticos microbianos. Nosotros entonces funcionamos como un banco activo que recibimos duplicados de los otros bancos, pero también como un banco activo de semillas de especies nativas de Chile. Este banco, como yo les comentaba, está ubicado en Vicuña, en la región de Coquimbo, en pleno Valle del Elqui, y hoy en día es el que aparece en esta imagen aérea, y hoy en día tenemos almacenadas más de 100.000 millones de semillas de nuestro país, tanto de especies cultivadas, que son de importancia agrícola y que en el fondo recibimos como duplicado de los otros bancos, pero también de especies nativas de Chile, como una manera, obviamente, de evitar la extinción de estas especies o estas variedades, una póliza de seguro, por decirlo de alguna manera más simple. Ahora entonces el objetivo de nuestro banco, ya resumiendo un poco, es conservar a largo plazo, como yo os comentaba, por más de 50 años y de manera ex situ, es decir, fuera del ambiente natural, muestras documentadas, representativas y de alta calidad de semillas, tanto de especies cultivadas de importancia agrícola, como también semillas de la flora chilena, que constituyen en el fondo el patrimonio fitogenético de nuestro país. Al mismo tiempo nosotros generamos conocimiento en torno a ellas como una manera también de contribuir a su conservación y su valoración. ¿Cómo es el proceso de conservación de semillas? En este esquema se resume de manera muy general. De todos modos pueden verlo en la visita virtual que va a estar disponible también en la Expo INEA. Pero para que se hagan una idea, les comento que todo comienza con la prospección y colecta de semillas, lo cual obviamente se hace en terreno. Esto se hace siguiendo un protocolo con el fin de abarcar, como yo les comentaba, la mayor diversidad genética de la población presente, que es un factor fundamental a tener en mente para poder conservar el germoplasma en nuestro banco base si lo queremos utilizar posteriormente para reintroducción o para mejoramiento genético. Una vez que este material, frutos o semillas, llegan a nuestro banco base, pasan por la etapa de procesamiento y caracterización. Aquí es donde entonces este material es limpio, se hace todo su procesamiento para obtener obviamente semillas que estén sanas y que estén limpias para ser conservadas en la cámara de frío. Posteriormente, estas semillas pasan por una sala de secado, donde paulatinamente se les disminuye la humedad para ser conservadas a largo plazo. Esto es sumamente importante, ya que las semillas que nosotros colectamos en terreno tienen una humedad elevada, que obviamente les contribuye y les permite respirar y que crezcan sus embriones, pero también contribuye obviamente a la formación de hongos o infestaciones, y que es justamente lo que nosotros no queremos que ocurra en nuestro almacenamiento en la cámara de frío. Una vez que ha pasado por todos estos procesos y antes de almacenar la semilla, una muestra de ellas pasa al laboratorio de germinación, donde se analiza su viabilidad, es decir, la calidad del material que va a ser conservado, si es capaz de germinar. Y finalmente, una vez que ya ha pasado por todas estas etapas, recién ahí es envasado y almacenado en nuestra cámara de frío, que como yo les comentaba, está a menos 18, menos 20 grados Celsius, y una humedad relativa también baja para evitar el deterioro de este material. Cada una de estas etapas obviamente va documentada y también está disponible de manera pública en una página web que es Green Global Linea, donde cualquier persona puede acceder, ver cuáles son las excepciones de semillas que tenemos conservadas e incluso pedir distribución para hacer, por ejemplo, investigación o con otro objetivo. Ahora, como estamos hablando de especies nativas, la pregunta es, ¿qué tenemos conservado hoy en día? ¿Qué especies? ¿Cómo son las especies que tenemos conservadas en forma de semillas en nuestro banco? Aquí les muestro algunos resultados preliminares, o más que preliminares, resultados que están ya disponibles en un artículo porque fue publicado recientemente, que justamente habla de la conservación de plantas nativas en nuestro banco de semillas. Ahí está la referencia.
Hoy en día entonces tenemos cerca de 3.000 accesiones de semillas de especies nativas. Cuando hablamos de accesiones hablamos de un lote de semillas representativos de una población. De estas, un 92% están identificadas a nivel de especies y corresponden a cerca de 1.300 taxones y 1.280 especies diferentes, es decir, cerca de un 27 a un 28% de la flora total de nuestro país. De ellas, un 60% son endémicas y corresponden a 121 familias y 425 géneros diferentes. Ahora, ¿cómo son las accesiones? Cuando yo hablaba de accesiones, ¿cómo son estos lotes de semillas o estos frasquitos de semillas que nosotros tenemos conservadas? ¿Cómo es la cantidad de semillas que tienen albergadas? Eso lo podemos ver en este gráfico y claramente vemos que prácticamente la mitad de nuestra colección son accesiones que tienen más de 2.000 o incluso más de 10.000 semillas conservadas. Esto es sumamente importante, ya que por un lado nos indica que contamos con una muestra representativa de la población, pero además nos indica que contamos con suficiente material, con suficientes semillas para poder hacer estudios de viabilidad en el tiempo, para definir protocolos de germinación, que es sumamente interesante, también un conocimiento que es poco, digamos, conocido de las especies nativas, y también nos permite contar con material para distribuir, porque obviamente nuestro objetivo es conservar este material, pero que también pueda ser distribuido, usado e investigado por otras personas de nuestro país. Ahora, ¿cómo son las especies? Principalmente, como vemos acá, las especies que hoy en día tenemos conservadas corresponden a especies arbustivas y a especies herbáceas, tanto anuales como perennes, anuales, bianuales y perennes, y una proporción menor corresponde a especies suculentas y a árboles. Ahora, ¿cuál es la categoría de conservación de las especies que nosotros tenemos conservados? Como vemos acá en este gráfico, prácticamente la mayoría de nuestras especies, cerca de un 80%, hoy en día no ha sido evaluada por el Reglamento de Clasificación de Especies y por tanto desconocemos su real estado de amenaza. Y del resto digamos, de nuestra colección, podemos ver que cerca de un 13%, en verdad, 13% de toda nuestra colección, sí presenta un grado de amenaza, es decir, están en peligro crítico, en peligro o vulnerable. Y una proporción menor entonces correspondería a especies casi amenazadas o con preocupación menor. Sin embargo, si nosotros analizamos toda la flora chilena que está evaluada por el Reglamento de Clasificación de Especies y que está catalogada como amenazada, nosotros hoy en día podemos decir que tenemos un 35% de estas especies conservadas ya en nuestro banco base. Si bien esto parece alentador, de cierta manera también nos indica que estamos lejos de cumplir algunas metas internacionales que nos hemos fijado, por ejemplo, a través del convenio o la estrategia de conservación de plantas, estrategia global de conservación de plantas, que era una estrategia que se proponía a este año, al año 2020, conservar al menos un 75% de las floras o las especies amenazadas en los países de origen. Por lo tanto, esto nos da cuenta todavía de lo mucho que nos queda por hacer por proteger a aquellas especies que hoy en día no están siendo conservadas de manera ex situ, por lo menos en nuestro banco de semillas. Ahora, ¿de dónde vienen estas especies? ¿De qué parte geográfica de nuestro país? Como vemos acá en este mapa, prácticamente la mayor número de especies y accesiones, estos son números de especies por grilla, provienen justamente de la zona norte y centro de nuestro país, desde Arica y Parinacota hasta el Ñuble más o menos. De hecho, un 85% del total de nuestra colección provienen de esas áreas, destacando en particular algunas regiones como la región de Coquimbo, que es donde está inserto nuestro banco de semillas. Por el contrario, vemos que la zona sur y austral es el área donde hay un menor número de especies y accesiones conservadas hoy en día. En particular destacan, por ejemplo, la región de Aysén y de Magallanes. Ahora, ¿qué pasa con Chile insular? ¿Qué pasa con nuestro territorio en las islas oceánicas? Lamentablemente hoy en día menos del 1% de toda nuestra colección provienen de esta región, lo que también nos da cuenta entonces de los grandes desafíos que debemos cumplir o hacer en el mediano plazo por proteger esas especies que obviamente forman parte de un tesoro único para nuestro país. Y bueno, ya contándole un poco cuál es el aporte o el trabajo que nosotros hacemos con las semillas, también quise comentarle un poco de otros trabajos que hacemos con especies nativas. Hoy en día, por ejemplo, tenemos una unidad de propagación de plantas, donde gracias a proyectos con empresas privadas, podemos tener también conocimiento en torno a la propagación de estas especies.
Tenemos en esta unidad de propagación, por ejemplo, estamos propagando cerca de 40.000 plantas de 12 especies endémicas diferentes y en particular especies que van a ser reforestadas después en la región de Coquimbo. Eso nos permite obviamente también contribuir al conocimiento de ellas. Y también tenemos otros proyectos que nos permiten no solamente conservar una especie, sino que áreas amenazadas. Por ejemplo, está este proyecto, que es un proyecto financiado por el gobierno regional de Antofagasta, implementado por el Ministerio de Medio Ambiente y ejecutado por el equipo del Banco Base Semillas, donde se busca justamente diagnosticar y conservar la zona costera de la región de Antofagasta. Este proyecto, además entonces de hacer un diagnóstico de cuál es la situación de las especies de esta región, también busca conservar semillas de manera ex situ, propagar aquellas especies más amenazadas y posteriormente reintroducirlas en sus hábitats. Y bueno, como nuestra institución, obviamente la misión es generar conocimiento y transferir conocimiento. Nosotros hoy en día también contamos con material de difusión que cada vez vamos desarrollando más. Nuestra idea es que todo el conocimiento que nosotros podamos generar también transmitirlo a la comunidad, que obviamente está muy interesada. Por ejemplo, acá tenemos 2 videos que están disponibles en el canal de YouTube de INEA. Este es un video time-lapse de la germinación de lo que nosotros vemos generalmente en el laboratorio de chañar, que es una especie nativa, donde claramente podemos ver, por ejemplo, cómo la semilla lo primero que hace al germinar es emitir la radícula y posteriormente el hipocotilo, los cotiledones y sus primeras hojas verdaderas. También tenemos videos de propagación donde enseñamos a propagar algunas especies endémicas que también puede ser de relevancia e interés, por ejemplo, para viveristas o investigadores o la comunidad en general. Tenemos también algunas fichas técnicas que hemos ido sacando en el último tiempo, en particular de la propagación también de especies, y que están disponibles en la biblioteca digital de INEA. Y así también tenemos algunos artículos, este es el que yo les comentaba, que salió publicado recientemente, donde da cuenta también del trabajo que nosotros hacemos en nuestro banco en torno a las especies nativas. Y además entonces de generar esta investigación, nosotros también realizamos mucho trabajo de difusión con la comunidad, educación, principalmente con los niños, como vemos acá, porque obviamente sabemos que el futuro depende de ello y es muy importante no solamente transferir este conocimiento de una manera científica, a través de artículos, por ejemplo, sino que también poder transmitir este conocimiento que es muy importante a las futuras generaciones. Y finalmente, para concluir, como siempre recalcamos, indicar que las plantas, ya cuando estamos hablando de todas las plantas, cumplen un rol fundamental para que funcione toda la vida en la Tierra. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de conservarlas a ellas, no es solamente porque queremos conservar una especie, sino que todos los seres vivos que vivimos y coexistimos en torno a ellas y gracias a ellas, y que es lo que nosotros conocemos como biodiversidad. Espero que les haya gustado la presentación. Los dejo invitados a revisar el tour virtual que va a estar disponible de nuestro banco y cualquier consulta pueden hacerla directamente a mi correo. Muchas gracias.